Hola, bienvenida o bienvenido y mis mejores deseos para este nuevo año 2025. Aunque realmente para mí no es un comienzo de año completo, porque soy docente, soy profesora en la universidad y mi año laboral comienza el 1 de septiembre. Es cuando hacemos las propuestas de trabajo, planificamos y todo lo demás. Pero entiendo que a nivel personal y de mi vida social, esta fecha de 1 de enero es muy importante porque comienza el año natural, es tiempo de reflexionar o de hacer planes, tener propósitos y bueno, cada uno se lo plantea de una manera determinada. Independientemente de eso, os deseo todo lo mejor, que el año 2025 venga cargado de proyectos de todo tipo, proyectos de vida, proyectos profesionales y sobre todo proyectos de tejido. Yo soy Isabel, esto es Tejido Compartido y os hablo desde Valencia, España. La píldora de hoy va sobre calcetines. Os voy a mostrar todos estos calcetines que he tejido en este año pasado, 2024. Pero antes os quiero mostrar un par de regalos que he recibido estas navidades y que tienen relación con el tejido. El primero de ellos es estos bloqueadores de calcetines. Son de madera, es una madera muy finita, no tiene ninguna astilla, están muy bien pulidos y lijados y lo más interesante es que son artesanales, están hechos a mano por mi marido. Hace unos días, escuchando el podcast de María José Norieguitas, ella comentaba que en nuestra época de cursar los años de instituto teníamos una asignatura que se llamaba pretecnología, donde hacíamos un montón de manualidades. En aquella época yo creo que no existía el término competencias, pero yo estoy segura que el propósito de aquella asignatura era desarrollar competencias preprofesionales, porque este tipo de tareas, cerrar marquetería o incluso hacer circuitos eléctricos como montar un enchufe o una bombilla, todo eso era contenido de esta asignatura de pretecnología. Bueno, pues mi marido, al igual que yo, somos de la misma época y cursamos aquella asignatura. Y mira, ahora podemos echar mano de aquellas competencias que aprendimos en esa asignatura, pues para hacer actividades de este tipo. Este ha sido uno de los regalos que he recibido estas navidades. Y el segundo es este libro, aquí se ve bien, sobre intarsia. Ya podéis imaginar a qué me voy a dedicar próximamente. Es un libro con un montón de proyectos, tiene tanto prendas de vestir como complementos, accesorios. Me parece un libro muy interesante, es de Anna Husseman. Aquí podéis ver la información y ya os iré contando cosas sobre él. Pasando al tema de calcetines, que es el contenido de esta píldora, os voy a mostrar 12 pares de calcetines que he tejido durante el año 2024. Los he tejido en compañía de otras amigas que se inscribieron en el CAL, cuyo reto era 12 meses, 12 calcetines, que propuso Marta de Movocaita Knits, y que podéis visitar su Instagram o su podcast que se llama Tejiendo Gredos. Como os digo, la propuesta era tejer un par de calcetines cada mes, pero cada una ha tejido
sin presión y a su marcha y a su ritmo durante todo el año. Hay personas que han tejido más de un par al mes y otras que han tejido menos, pero lo importante es que hemos estado compartiendo ideas y conocimientos sobre calcetines y eso es lo más importante. La verdad es que para las personas que no tejen calcetines, sí que me gustaría motivarles a entrar en este tipo de proyectos, porque yo creo que tejer un calcetín es como subir de nivel en el tejido. Tejer un talón de calcetín con sus 3 dimensiones es una categoría superior de tejido. Realmente un calcetín se teje sobre todo en la parte del talón tridimensionalmente, y hay también muchísimas técnicas para hacer los talones, también las punteras, pero sobre todo talones hay muchas técnicas, y una vez descubres cómo se realiza esta parte del calcetín, parece como que tu mente llega a entender muchos procesos y el tejido para ti se representa de otra manera. No quiero decir con esto que nuestro cerebro evolucione. No lo sé, sería cuestión de preguntar a mis colegas de neuropsicología si eso es posible, pero bueno, fuera de bromas. Que es muy interesante tejer calcetines, aparte de que son proyectos pequeños que te puedes llevar en el bolso, que son muy agradecidos cuando se regalan y por supuesto útiles. Yo con los que he tejido este año, estos 12, tengo calcetines creo que para toda la vida. De ahora en adelante todo lo que teja va a ser para regalar. Bueno, comenzamos. Los primeros calcetines que tejí, los del mes de enero, fueron estos. Y son un patrón del libro 52 semanas de calcetines. Son el patrón número 8. Yo los he hecho más largos, los que hay en el libro son más cortitos y mirad, llevan... también los del libro son de un solo color, pero yo les puse la zona del color work y el calado, se lo puse de otro color, al igual que la puntera. Están tejidos, la parte roja es un resto de lana de Fabel, de Drops, y la lana matizada es de la tienda Teddy. No sé si todavía la tendrán, pero es una lana que tiene un 75% de lana y 25% de acrílico y que ha dado un resultado extraordinario. Fijaros que son los calcetines de enero. Los he lavado muchísimo y están prácticamente nuevos. No han hecho bolitas, no se han afieltrado y yo los lavo en la lavadora, desde luego. O sea que esta lana, como os digo, de Teddy, tiene un resultado extraordinario. El último podcast de Nieves, os voy a dejar la dirección por aquí, hablaba de lo importante que es hacer el seguimiento de cómo se comporta la lana una vez tejida y cómo va evolucionando con los lavados y todo eso. Creo que este es un aspecto a considerar porque dedicamos un esfuerzo y un tiempo a tejer y lo que queremos es que después pues la lana no pierda su aspecto y la prenda que hemos tejido siga estando en unas condiciones óptimas. Por lo tanto, hay que ver muy bien cómo evoluciona la prenda cuando se lava o cuando se usa y si se comporta bien. En este caso, como os digo, muy bien. Estos eran los calcetines de enero. Y ahora voy a pasar a los siguientes calcetines, que son los de febrero. En este caso fueron estos calcetines, están tejidos con el hilado principal es de regia, es un tweed de regia y lleva un color work en la caña y le he puesto la puntera y el talón del mismo color que el color work. También el hilado del color work es de regia para calcetines 4 ply
Y este es un patrón de Isabel Kraemer. También están utilizados y la lana se comporta muy bien. Este es el segundo par de calcetines y que corresponden a febrero. Los calcetines de marzo fueron estos. También están tejidos con lana para calcetines de Regia, pero así como los calcetines de enero y febrero eran de un patrón comercial que se puede adquirir, el primero era del libro 52 semanas de calcetines, pero me imagino que también estará en Ravelry como patrón independiente, y el segundo era de Isabel Kraemer. Bueno, pues estos calcetines son unos calcetines que llevan talón de última hora. Es un talón que se teje, una vez se ha finalizado el calcetín, se teje toda una banda, dejando unas vueltas de hilo de desecho para después quitarlo y ahí recoger los puntos para hacer el talón. Podéis encontrar varios tutoriales, creo que Iria tiene un tutorial para hacer este tipo de talón. Bueno, la cuestión es que ese talón no suele incluir escudete y yo no lo hago a menudo porque en la parte del talón, al igual que tampoco hago demasiados calcetines de vueltas cortas porque no suelen llevar escudete y tengo el empeine un poco alto y entonces ahí me aprietan un poco y para mí resultan muy incómodos. Entonces yo intenté hacer un talón de última hora con escudete. Os voy a acercar el calcetín para que lo veáis. Es un escudete pequeño, pero suficiente para que preste un poquito más ahí en la zona del empeine y no quede tan incómodo. Hice un tutorial sobre esto, pero creo que solo lo compartí en el grupo de tejedoras en el CAL. Lo siento porque ya no sé ni dónde tengo esos vídeos. Bien, pues estos fueron los calcetines, como os digo, de marzo. Y los calcetines de abril, que son estos, fueron con un patrón que yo utilizo muchísimo. Es parecido al patrón vainilla, pero este patrón nos lo pasó una compañera que tejía con nosotras hace muchísimos años, creo Helen se llamaba, era alemana, y ella se pasaba todo el otoño y invierno tejiendo calcetines. Cuando volvíamos de verano ya estaba con los calcetines. Y tejía calcetines para toda su familia y sus amigos cuando llegaba a Navidad, regalárselos. Es un patrón muy fácil que se comienza desde la caña y lleva el talón de solapa reforzado. Yo hago bastantes veces este talón, lleva también escudete, con lo cual es un poquito más ancho y más cómodo. Lo único es que, bueno, pues le hice ahí el color Word para que resultara más simpático, y esto está hecho, es un poquito más gruesa la lana, que es de merino molón, de Rosas Craft. Bueno, continuamos con los calcetines de mayo. En este caso son unos calcetines tejidos con Regia Tweed y la puntera es de unas beanies ay, ahora no recuerdo, ovejitas creo que se llama, no sé, lo voy a comprobar y os pondré la referencia por aquí. Bueno, pues este es el patrón de Bea Miso, los calcetines caminante. Yo también los hago bastante a menudo este patrón. Y estos son los calcetines de junio. Mirad estos, qué bonitos. Bueno, pues este calcetín está hecho a partir de un tutorial de un canal que se publica en francés. Su autora es Stéphanie.
Y a pesar de que el vídeo está en francés, ella es muy didáctica y pone muchas anotaciones escritas en el vídeo, con lo cual es bastante fácil seguirlos. Estos calcetines en concreto los teje prácticamente a tiempo real. Entonces, si vas siguiendo las instrucciones que ella da por escrito, finalmente te quedan estos calcetines así de bonitos. No así de bonitos, más bonitos todavía, porque yo no los he hecho realmente como ella propone. Estos calcetines tan románticos son todavía más porque llevan un volantito al acabar el elástico. Fijaos que el elástico es un elástico doble con los piquitos esos ahí en la orilla. Pues además llevan ese volantito, que a mí me parecía un poco excesivo, pero que tengo el propósito de hacérmelos tal como ella los propone y hacerlos más cortitos, más tipo tobilleros, para llevarlos con deportivas. Me parecen unos calcetines preciosos. Continuamos con los calcetines de julio, que son estos, que en esta ocasión están tejidos con algodón y acrílico. Es un hilado de regia que me parece bastante interesante para los lugares donde no hace mucho frío. Es un hilado fresquito. No he tenido oportunidad de ponérmelos mucho porque ya los tejí prácticamente en verano, pero es un helado muy frío y ideal para esos climas que no hace, o para llevar en primavera y otoño. El patrón es un patrón de última hora, un patrón normal, el que hago siempre para calcetines con talón de última hora, pero está tejido todo excepto la planta del pie, que es tejido punto jersey. Lo demás está todo tejido en punto elástico 3×1. Esto le da un ajuste perfecto al calcetín, no se escurren, o sea, no se caen, ajusta bien en el pie, ajusta bien, todo el calcetín ajusta fenomenal. O sea que es un patrón, digamos, recomendable para las personas que se le caen los calcetines y les da rabia llevarlos abajo. Pues este es un patrón estupendo. Y este es el calcetín, este patrón es el calcetín de agosto. Veis que queda un poquito holgado aquí en el bloqueador porque no es un calcetín para mí, lo quiero regalar, ahora en otoño lo regalaré. Y es también el patrón que siempre utilizo con talón de última hora, y le he hecho esta textura que queda en el lateral del pie. He tenido que hacer los calcetines diferentes del pie izquierdo y el derecho para que en ambos casos quede el calado en la parte exterior del pie. Estos calcetines los he tejido con lana de Pildar, de la que se utiliza para la ropita de bebé. Tengo bastante hilado de ese tipo, que como sabéis lleva parte de acrílico para poder lavarlo en lavadora, y para los calcetines encuentro que es un hilado fenomenal. Queda suave, es muy gustoso y una manera de aprovechar los restos de hilado que tenemos de cuando hacíamos ropita para bebés. Estos son los calcetines de septiembre. Son unos calcetines con un patrón de Stephen West. Os hablé de ellos en la píldora que hice sobre ideas para regalos. Son un patrón con talón de solapa, pero en este caso no es reforzado, sino que es punto del derecho. Es un patrón gratuito, lo podéis adquirir en Ravelry. Y lo interesante de estos calcetines es que puedes utilizar restos de lana de calcetines. Yo he combinado aquí lana Fabel con lana de Regia, y el talón es también de unas minis que tenía, que me había quedado un resto. Así que esta es la siguiente propuesta. Y los calcetines de octubre
Están basados en un patrón del libro 52 semanas de calcetines, pero no es exactamente igual, lo adapté bastante. Son muy bonitos porque llevan una textura de rombos. En el talón hace el rombo, acaba el rombo también ahí en el talón. No es un talón reforzado, aproveché que acababa el rombo para hacer la parte del escudete. Y estos están tejidos con lana Nord de Drops. Son muy gustosos, pero estos no se pueden lavar en la lavadora porque llevan alpaca y yo me imagino que esto, si se mete en la lavadora, se afieltra y quedará fatal. No os puedo decir nada de ellos porque, claro, en octubre cuando los tejí ya no era tiempo de llevar calcetines de lana con alpaca, así que bueno, ya veremos cómo se comporta. Bien, cuando se acercaba a Navidad, a finales de octubre más o menos, en el CAL de 12 meses 12 calcetines, propusimos tejer unos calcetines de Navidad. Y durante los meses de noviembre y diciembre, las propuestas que hubo de calcetines de Navidad, bueno, pues hicimos un pequeño vídeo y bueno, fue bastante divertido. Yo tejí los calcetines de Navidad en el mes de noviembre porque diciembre para mí es un mes más complicado y no estaba segura de poder hacer unos calcetines más laboriosos como yo quería hacer. En este caso, estos son mis calcetines de Navidad. Es un patrón, el patrón de siempre, con talón de solapa reforzado y le incluí el color work de Navidad. Estos calcetines están tejidos con lana Nord. No me importa que haya que lavarlos a mano porque me los he puesto estas navidades y yo creo que hasta el año que viene en Navidad no me los voy a poner, con lo cual no tengo que lavarlos mucho. Y la verdad es que la lana Nord de Drops es una lana estupenda porque es agradable de llevar, es blandita, gustosa, es un placer. La pena es que no se puede lavar en la lavadora, pero bien, para estos casos o para personas que no les importa lavar a mano, se pueden dedicar y tienen tiempo, pues fantástica. Y los calcetines de diciembre fueron estos, que estos están tejidos con lana de Aitana Villa, que ella nos regaló a las personas que asistimos a la cena que organizó en el Barcelona Knits. Nos regaló un ovillito de lana suya y además también nos regaló el patrón, que es este. Mirad qué bonito. Esta lana es, bueno, especial. Es bastante elástica, es abrigadita, es suave, es gustosa, amorosa, de todo. De cara al año que viene pienso tejerme algún par más con esta lana de Aitana Villa, que como os digo es muy recomendable. Espero que todas estas propuestas y todos estos calcetines que he tejido durante este año os hayan motivado a tejer. Yo desde luego pienso continuar en el CAL. Marta ya nos ha notificado que durante el 2025 el CAL seguirá activo. Mi propuesta para este 2025 no es tejer más calcetines para mí, porque creo que estos calcetines me van a durar toda la vida, pero sí que quiero seguir tejiendo para aprender cosas nuevas. Tejer calcetines más elaborados, aprender a tejer otro tipo de talones o incluso diseñar algunas texturas diferentes que conozco y que aplico, por ejemplo, a suéteres o a gorritos y tal, plantearlas para tejer calcetines, no sé, por experimentar y por seguir tejiendo este tipo de complementos que tanto me gustan. Si tenéis interés en participar en el CAL, sin presión y cada una a su tiempo y a su manera, podemos seguir compartiendo nuestros conocimientos sobre tejido de calcetines.
Nos vemos en la próxima píldora.